agradezco este medio, a través de esto poder llegar a mucha gente que está preocupada por la causa mapuche. Yo estoy acá en Temuco, llegué desde Antofagasta, vine preocupado por la situación de salud en que se encuentran 4 comuneros que están en prisión preventiva por más de un año, que todavía no son formalizados por la causa que es llamada la quema de la iglesia. Ellos me mandaron una nota firmada por los 4 a través del Colegio Médico, Instituto de Derechos Humanos de acá de Temuco, pidiendo que por favor yo voy a ir a verlo y hacer una especie de intermediario. Yo he dicho y lo vuelvo a repetir, yo no estoy defendiendo, no me siento un defensor de los mapuches porque ellos saben defenderse perfectamente. Tampoco estoy representando al gobierno ni al Estado de Chile, ni pertenezco a ninguna organización. Vengo como sacerdote por el caso humanitario invitado por ellos. Me impresionó mucho conocerlo, conocer su historia, conocer también afuera a su familia. Son gente de trabajo, comuneros, que trabajaban muchos de ellos en Copiapó, como temporeros, gente sencilla, pobre, no pertenece a ningún movimiento, entonces no tienen toda la estrategia política que los haya ayudado en esto, ni tienen tampoco apoyo de su familia, eso ha sido un poco olvidado. Su estado de salud es bastante precario, lleva más de 100 días en huelga de hambre. Y bueno, estuvimos ahí conversando a ver qué se podía hacer. Hay aquí una mesa de diálogo en la región, ha habido ciertas cosas, pero bueno, yo creo que alguien que viene de afuera a veces puede hacer de puente, tal vez mejor que gente que está más involucrada en la zona. Espero poder ayudar en esto. Acabo de hablar ahora con su hermana, su madre. 3 de ellos son hermanos, de los 4, 3 son hermanos. Mi padre murió cuando ellos estaban en la cárcel y no pudieron ir a verlo. Son todas situaciones humanas que me mueven a hacer algo y me conmueven también. Así que esto quería compartir con ustedes a través de este video. Muchas gracias.